Hola chicos, ¿cómo están? Hago este video tutorial para comenzar trabajando con célula. Ustedes en el secundario ven célula en primer año, en segundo año y vuelven a ver algo de célula también en cuarto año. Vamos a hacer primero un repaso de lo que ustedes vieron en primer año y vamos a comenzar a profundizar algunos conceptos acerca de célula. ¿Cómo vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar tomando nota, vamos a tomar apuntes, así que los invito, si no tienen la carpeta en la mano, los invito a que busquen la carpeta, se sienten con la carpeta y vayan tomando nota de lo que yo voy hablando en este video tutorial. Luego me van a pasar por la plataforma, van a tener cargada una actividad y por ahí me van a pasar la foto de la toma de apuntes que han realizado. El video tiene un beneficio. Ustedes cuando estén escribiendo, para no perderse, pueden frenar el video y luego continuar y así van a poder tomar apuntes de todo lo que crean necesario. Vamos a comenzar a trabajar con célula y para trabajar con célula tenemos que decir qué es célula. Y la célula es nada más ni nada menos que la unidad estructural y funcional que tiene todo ser vivo. Entonces, ¿todos los seres vivos tienen célula? ¿Todos los seres vivos están compuestos por células? Sí. Todos los seres vivos tienen al menos una célula. A esos seres vivos que tienen una sola célula se los llama unicelulares. Por ejemplo, las bacterias. A aquellos seres vivos que tienen más de una célula se los llama organismos pluricelulares. Por ejemplo, el ser humano. Hasta ahí ejemplos claros de los individuos que tienen una célula por un lado y dos o más células por el otro. Aquellas células que vamos a trabajar pueden dividirse o clasificarse en células procariotas y en células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Las células procariotas son aquellas que no poseen un núcleo definido, sino que el material genético, es decir, el ADN o el ARN, se encuentra en una región llamada nucleoide, mientras que las células eucariotas sí poseen un núcleo definido. El material genético se encuentra en el interior de ese núcleo. Vamos a ver ahora en una imagen algunas características. Ejemplo de una y de otra, el ejemplo de las células eucariotas, los seres humanos y el resto del reino animal son claros ejemplos de este tipo de célula. Todo el dominio eucaria está dentro de las células eucariotas. Las células eucariotas, todos los seres vivos que componen el dominio eucaria tienen células eucariotas. El dominio arquea y el dominio bacteria tienen células procariotas. Veamos en la siguiente imagen cuáles son las diferencias entre una y otra. En este cuadro podemos ver las características principales de una célula eucariota y de una célula procariota, la diferencia que hay entre una y la otra. En cuanto a tamaño, las células eucariotas son más grandes, generalmente mayores a 10 micrómetros, mientras que las procariotas son un poco más pequeñas, menores a 10 micrómetros. Las células eucariotas tienen núcleo y tienen organelas, mientras que las células procariotas no poseen un núcleo definido y tampoco poseen organelas. Cuando hablo de organelas estoy hablando de mitocondrias, de cloroplastos, de vacuola, de citoesqueleto, de retículo endoplasmático, entre otros. Las células eucariotas, hay individuos que tienen células eucariotas que son unicelulares, es decir, que están compuestos por una sola célula, y hay individuos que son pluricelulares. Mientras que los organismos que poseen células procariotas están formados solamente por una célula, es decir, son organismos unicelulares. En cuanto a la reproducción, aquellos organismos formados por, o compuestos, mejor dicho, por células eucariotas, se reproducen de manera sexual o de manera asexual, mientras que aquellos organismos que están compuestos por células procariotas se reproducen de manera asexual. En este cuadro podemos ver las características principales de una célula eucariota y de una célula procariota, la diferencia que hay entre una y la otra. En cuanto a tamaño, las células eucariotas son más grandes,
generalmente mayores a 10 micrómetros, mientras que las procariotas son un poco más pequeñas, menores a 10 micrómetros. Las células eucariotas tienen núcleo y tienen organelas, mientras que las células procariotas no poseen un núcleo definido y tampoco poseen organelas. Cuando hablo de organelas estoy hablando de mitocondrias, de cloroplastos, de vacuola, de citoesqueleto, de retículo endoplasmático, entre otros. Las células eucariotas, hay individuos que tienen células eucariotas que son unicelulares, es decir, que están compuestos por una sola célula, y hay individuos que son pluricelulares. Mientras que los organismos que poseen células procariotas están formados solamente por una célula, es decir, son organismos unicelulares. En cuanto a la reproducción, aquellos organismos formados por, o compuestos, mejor dicho, por células eucariotas, se reproducen de manera sexual o de manera asexual, mientras que aquellos organismos que están compuestos por células procariotas se reproducen de manera asexual. Ahora vamos a compartir un cuadro viendo las diferencias entre una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal. Lo veamos, vamos. En este cuadro que ustedes están viendo en pantalla, podemos observar las distintas funciones de las estructuras celulares de una célula eucariota. La membrana plasmática delimita la célula al separarla del medio que la rodea. Interacciona con otras células y regula la entrada y salida de sustancia, desde el medio hacia la célula y desde la célula hacia el medio que la rodea. El núcleo celular funciona como centro de control, contiene el material genético o hereditario de la célula y por lo tanto es clave para su funcionamiento, ya que contiene la información que regula todos los procesos que se llevan a cabo en ella. Y además para la reproducción, porque hereda esta información de las células hijas. El citoplasma es el espacio interno de la célula, excepto el núcleo, es decir, el espacio que hay desde o entre, mejor dicho, la membrana plasmática y la envoltura nuclear. En ese lugar se encuentran las distintas organelas que contiene la célula y se llevan a cabo todos los procesos metabólicos. Las vacuolas son vesículas que almacenan sustancias, principalmente agua y sales. En las células animales son numerosas, pero pequeñas. En cambio, las células vegetales son grandes. Hay generalmente pocas, generalmente una, pero grande. Las mitocondrias son organelas que realizan la respiración celular y a partir de ellas se obtienen nutrientes, es decir, la energía necesaria para las funciones celulares. El ATP se obtiene a partir del funcionamiento de las mitocondrias. El aparato de Golgi son un sistema de sacos membranosos planos y aplanados donde se sintetizan sustancias complejas o se modifican moléculas elaboradas en otras partes, como ciertas proteínas, para terminar de darle forma definitiva. Y también tienen la función de empaquetamiento para transportar las vesículas hacia otras partes de la célula o bien hacia el exterior. El retículo endoplasmático, tenemos dos tipos de retículos endoplasmáticos, son sacos membranosos comunicados entre sí y hay dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso, que es aquel que se encarga de la síntesis y el transporte de las proteínas y tiene a él adherido ribosomas, mientras que el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, hidratos de carbono y participa en el procesamiento de sustancias tóxicas. Los ribosomas son estructuras pequeñas que se encargan de la síntesis de proteínas y por eso el retículo endoplasmático rugoso tiene adherido a él ribosomas. El citoesqueleto son un conjunto de filamentos que se distribuyen por el citoplasma y forman una red que constituye el esqueleto de la célula. Le dan soporte y rigidez y a su vez posibilitan el movimiento de las células. Hasta aquí en este cuadro observamos estructuras que tienen tanto las células animales como las vegetales. Ahora pasemos al cuadro siguiente.
En esta imagen podemos apreciar las organelas que faltaban. El citoesqueleto ya estaba en la imagen anterior, lo vamos a dejar y quedan solo 4 organelas de repasar. Son las organelas que están con colores distintos. Centríolos y lisosomas por un lado con un color son aquellas organelas que se encuentran en las células animales. Los centríolos son pequeños cilindros que participan en la división y el movimiento celular. Ya vamos a ver cuando veamos mitosis y meiosis, vamos a trabajar con los centríolos. Los lisosomas son vesículas que se originan a partir del aparato de Golgi y que tienen enzimas que degradan sustancias, participan en la degradación de las sustancias. Y con color verde tenemos a los cloroplastos y a la pared celular. El cloroplasto es una organela que realiza la fotosíntesis a través de el pigmento llamado clorofila. Y la pared celular otorga rigidez y define la estructura celular, da soporte a los tejidos vegetales y protege los contenidos de la célula. Además, presenta poros que permiten la circulación directa de sustancias desde el citoplasma a las células vecinas, favoreciendo la comunicación entre las células vegetales. Tanto cloroplasto como pared celular, hablamos de células vegetales. Para terminar, vamos a hablar de las estructuras que están presentes en las células procariotas, es decir, en las bacterias. Hay algunas estructuras de las que ya hablamos, como por ejemplo la membrana plasmática que también tienen las bacterias, la pared celular, los ribosomas, porque las bacterias también tienen ribosomas que sintetizan proteínas. Las bacterias tienen flagelos que les permiten el desplazamiento. A su vez aparece un nuevo nombre que son los mesosomas. Los mesosomas son prolongaciones hacia el interior del citoplasma. Además, las bacterias pueden tener cápsulas. Las cápsulas protegen a las bacterias frente a los anticuerpos y también evitan la pérdida de la humedad. En las bacterias también podemos tener plásmidos. Los plásmidos son porciones de material genético extra que hacen a las bacterias resistentes a los antibióticos. Nada más, terminamos con esto el video. Seguramente en los próximos videos vamos a profundizar algunas de las estructuras celulares, como la membrana, como el núcleo, entre otras. Nada más, chicos, vamos a generar en la semana que viene también un foro para que puedan hacer consultas acerca de algunas cuestiones que no hayan entendido. Abrazo grande para todos. Chao.